Adriana. Paola, buenos días, eres enfermera. Melanie también, estudiante de psicología clínica. Lisbeth, estudiante de farmacia. Jean-Pierre, también estudiante de psicología. Oscar, docente de ciencias sociales. Jacqueline, de Bolivia, qué gusto, Jacqueline. Y eres terapeuta infantil. También Gris, de Bolivia, estudiante de psicología. Auxiliar de educación, Gloria. Educación inicial, administradora, Judy. ¡Ay, qué bueno! Hay de todo, hay de farmacia, enfermeras, medicinas, estudiantes de psicología, estudiantes de ya licenciados. Qué bueno, chicos. Bien, mucho gusto con todos. Ahora sí vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Yo voy a estar muy pendiente al chat para ver si es que hay algún tipo de duda o consulta para que todos podamos aprender un poquito más. ¿Listo? A ver, me confirman, por favor, si es que se logra ver mi pantalla con un emoji quizás. Listo, gracias, gracias chicos. Bien, entonces, como ya mencionó Roxana, hoy día vamos a ver bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual. Ya posteriormente vamos a abordar lo que es la depresión y ya en las últimas sesiones lo que es ansiedad. Son dos temas muy importantes que a través de mi experiencia profesional he podido ver que son dos de los problemas emocionales o mentales que abundan mucho en cuanto a consulta psicológica, ¿no? Lamentablemente. Y pues la pandemia ha hecho que esto también se incremente notablemente. ¿Listo? Para esto quiero preguntarles, yo les voy a estar leyendo por el chat, si conocen acerca del modelo cognitivo-conductual, si es que saben más o menos qué aborda, o si es que por ahí nunca lo han conocido o recién es la primera vez que saben acerca de este tema, también. A ver, chicos, ¿qué creen que es el modelo cognitivo-conductual? Buenos días, May, también estudiante de psicología. Pues chicos, los leo. ¿Qué creen que es el modelo cognitivo-conductual? Y si es que por ahí no saben, no hay problema, ¿no? De repente es la primera vez que han escuchado. Mm, Erlinda, es la primera vez. Perfecto, Erlinda, aquí lo vamos a aprender. Jean-Pierre, modificar los pensamientos negativos para erradicar las conductas autodestructivas. Así es. Hay algo por ahí que tiene que ver, ¿cierto? Oscar, a ver, con el desarrollo de la conducta humana también. Abordamos conducta, abordamos pensamientos. A veces por ahí hay otra respuesta. Rinda tu primera vez. Ok, bien. A ver, chicos. Elvis, buenos días. Primera vez que escucho esto, pero mi idea sería que explicar cómo se aprende a través de la intervención psicológica. Ok, Elvis. Ya que vienes el estudio de los procesos mentales que dan los comportamientos humanos. Así es. A ver, chicos, quiero hacerle estas preguntas. ¿Ustedes creen que la realidad se tiene que ajustar a nuestros pensamientos o nuestros pensamientos se tienen que ajustar a la realidad? ¿Qué creen ustedes? Y eso tiene que ver mucho con el TCC. Cuando yo me refiero a TCC, es terapia cognitivo-conductual.
¿Ya? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Que la realidad se tiene que ajustar a nuestros pensamientos o nosotros o nuestros pensamientos a la realidad? A ver, David nos dice que nuestros pensamientos a la realidad. ¿Ok? Samara también. Amanda. Melanie, Marisol. Así es, Marisol. Nuestros pensamientos a la realidad. Jacqueline. Niurka. También. Oscar. Perfecto, chicos. Uy, creo que se me fue la... Así es. Entonces, de esta forma, también ustedes creen que podemos cambiar los eventos que nos han sucedido, las situaciones, los sucesos, a veces traumáticos en muchos casos. ¿Podemos cambiar estos eventos que nos han sucedido? A ver, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Podemos cambiar los eventos, los sucesos, las situaciones que en algún momento nos han sucedido? Ojo, las situaciones objetivas, sucesos o eventos objetivos. Adriana, no, pero cambiar nuestra forma de ver eso sucede. Excelente, Adriana. Así es. A ver, Gris nos dice, nuestros pensamientos a la realidad, porque la TCC nos ayuda a tomar conciencia, no podemos cambiar el suceso, creo que podemos cambiar la forma en que vemos o optamos ante esos sucesos. Así es, Arlina también nos comenta que no, Oscar tampoco, Vizca tampoco, Sofía. Perfecto. Así es. Y hay dos puntos que quiero tocar de sus comentarios y que es verdad, los sucesos, las situaciones en realidad no podemos cambiarlo, ¿cierto? Es algo que está fuera de nuestro control incluso. Sin embargo, lo que sí podemos modificar y lo que podemos aprender es la forma en cómo nosotros interpretamos este suceso. ¿Cierto? Esta situación. Y esto lo vamos a ver poco a poco. Y ustedes se van a dar cuenta que en muchas ocasiones las personas tienen una interpretación que no es sana, que no es saludable. Y es por eso que la TCC se enfoca mucho en poder modificar a través de la reestructuración cognitiva, a través del debate, que ya lo vamos a ver en las próximas sesiones, este tipo de pensamientos. ¿Listo? Entonces, chicos, la TCC es un ámbito de intervención en la salud que trabaja no solo con respuestas físicas, sino también con respuestas emocionales, con respuestas cognitivas, conductuales, y que estas son desadaptativas, disfuncionales, que les genera malestar a mi paciente. ¿Sí? Y que estos son de carácter aprendidos. No sé si algunos de aquí están llevando TCC en niños y en adolescentes, también aquí en ITEC, pero ahí podemos ver cómo es que a los pensamientos se van cristalizando desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Y esos pensamientos tienden a ser desadaptativos y por lo tanto las emociones y las conductas también. ¿Sí? Entonces, estas respuestas emocionales, esas respuestas cognitivas, conductuales, se han practicado a lo largo del tiempo, ¿sí? De esta forma, ello se convierte en hábitos que ya están dentro de nuestro repertorio comportamental, ¿sí? Y parte también de la intervención con ansiedad y con depresión es el comportamiento, la conducta. Si bien es cierto, la TCC trabaja mucho con lo que es la estructuración de pensamientos, la modificación cognitiva, también trabajamos mucho con el comportamiento. Y ustedes ya al finalizar se van a dar cuenta cómo es que la TCC trabaja para poder
superar el problema que trae a consulta nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, la TCC, chicos, es un modelo de tratamiento para distintos trastornos mentales, trastornos emocionales que trabaja ayudando al paciente a que éste pueda modificar sus pensamientos y, por lo tanto, emociones y conductas, así como también respuestas fisiológicas, que estas en un principio van a ser disfuncionales, que por lo tanto provocan malestar, por otras más adaptativas, por otras funcionales, saludables. ¿Listo? A través de todas las herramientas que vamos a aprender aquí. Entonces, ¿cuál es parte o el propósito o parte del propósito de la TCC? Es identificar estos pensamientos irracionales, ¿sí? Que provocan sufrimiento al consultante. ¿Y esto cómo, Mariana? A través de un trabajo de autoanálisis. Y esto es importante. Y yo les voy a estar comentando ya en las próximas sesiones también que es importante que la persona que va a recibir el tratamiento de la parte de la TCC sea consciente de que este es un trabajo de dos, tanto del especialista como también de la otra persona, del paciente. ¿Sí? Porque sabemos que los psicólogos no tenemos el poder de entrar a la mente de la persona y poder hacer el trabajo. Sabemos que esto pues, es totalmente imposible. Sin embargo, somos guías que promovemos y supervisamos hasta cierto punto este autoanálisis que hace el paciente, ¿sí? En busca, pues, evidentemente, del bienestar de este. Entonces, ¿cuál es el propósito también de la TCC? Es reducir el malestar emocional, ¿sí? A través de brindar recursos que puedan ayudar al consultante a poder modificar pensamientos, a poder modificar comportamientos y por lo tanto esto se refleje en la autoeficacia del mismo paciente. ¿Sí? La TCC, chicos, cuenta mucho con lo que son técnicas y programas específicos para diferentes problemas o para diferentes trastornos. Y también es de tiempo limitado, ¿bien? Es decir, hay una estructura de objetivos. Una vez que nosotros tenemos lo que es toda la evaluación y todos los resultados, nosotros como especialistas vamos a estructurar las sesiones. Y esas sesiones van a tener objetivos. Y al ser estructurado también es limitado en cuanto al tiempo. ¿Listo? Entonces, sí es importante considerar esto. Ahora, se ha demostrado, ustedes van a encontrar muchísimas investigaciones que la TCC es una de las corrientes de la psicología que tiene mucha eficacia, ¿sí? Tiene mucha eficacia en distintos problemas emocionales o trastornos. ¿Bien? Entonces, como ya les decía, la terapia cognitiva nos permite identificar pensamientos irracionales y que esto se hace a través del autoanálisis. Ok, a ver, aquí tenemos una pregunta. A ver, Oscar, cuando se habla de pensamiento irracional, son pensamientos que provocan malestar a mi paciente. Y justo, aprovechando también, Oscar, tu pregunta, les quiero compartir este PDF. ¿Listo? Este PDF les voy a estar compartiendo para que ustedes lo puedan dar una leída. Y aquí te dice, por ejemplo, esas son las 11 creencias irracionales de Albert Ellis. ¿Listo? Vamos a ver la primera, ¿ya? Para poder entender también por qué es una creencia irracional y cómo podemos modificar esta creencia a una creencia alternativa. ¿Listo? A ver, ¿cuál es la primera creencia que en muchos casos ustedes van a ver en las personas? Que es una necesidad extrema, ojo, necesidad extrema para el ser humano adulto, el ser amado
y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. ¿Listo? Este es un pensamiento irracional. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que una persona significativa de la sociedad no aprueba a este paciente que tiene esta idea? ¿Cómo creen que esta persona, este paciente se va a sentir? Considerando, chicos, que él tiene esta idea muy predominante, una idea irracional. Te va a sentir triste, va a tener mucho malestar, ¿verdad? Rechazado, frustrado, entre otros. ¿Sí? Entonces, vemos que está afligido y puede deprimirse, Sofía, así es, ¿cierto? Entonces, esta idea irracional podemos ver que no necesariamente las personas nos van a aprobar siempre, ¿cierto? Tampoco nos van a tener que amar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es irracional? Porque el exigir ser aprobado por todos, pues evidentemente es una meta inalcanzable, ¿cierto? Es imposible, chicos, que uno sea siempre agradable para los demás, ¿sí? O es imposible que todos nos aprueben, ¿cierto? Es algo que no podemos ver en la realidad. Y si yo insisto en esta creencia, pues evidentemente mis emociones van a ser desagradables. ¿Por qué? Más adelante van a ver cómo es que los pensamientos, las emociones y las conductas se relacionan. ¿Listo? Entonces sabemos que esta creencia es irracional. ¿Por qué? Porque también la incertidumbre de no conseguir la aprobación de los demás va a generar un comportamiento inseguro. ¿Sí? Un comportamiento inseguro, hasta incluso puede ser autodestructivo. Podemos ver que esta creencia es perjudicial para la persona. Y alternativas racionales o alternativa de pensamiento un tanto más saludable es preferible que no intentes erradicar todos tus deseos de aprobación, sino las necesidades excesivas de aprobación o diálogo. ¿Sí? Sí es adecuado que busquemos aprobación por los hechos, por los comportamientos. Sin embargo, sabemos de que no todos van a aprobar nuestra forma de ser. Y es válido, ¿cierto? Porque no todos pensamos de la misma forma, no todos tenemos los mismos principios, ¿sí? Sin embargo, sí, somos seres sociales, somos seres que necesitamos de los demás, pero eso no quiere decir que necesito y exijo que todos me amen, que todos me aprueben, ¿sí? Y aquí, este PDF yo les voy a estar compartiendo, ¿sí? Ese material adicional para que ustedes lo tengan. Y también por ahí, si es que nos identificamos con una creencia irracional o si es que vemos que un pacientito o un amigo también tiene alguna creencia de las 11, entonces quizás por ahí también ayudar, ¿no? Y aquí podemos ver una pregunta. ¿Qué quiero hacer en el curso de mi vida? ¿Sí? A través de esta creencia irracional podemos llevar a cabo preguntas que nos ayuden o que ayuden al paciente a reflexionar. ¿Qué creo que les gustaría a los demás que hicieran? ¿Sí? Entonces, de esta forma, chicos, poco a poco, y ya en las próximas sesiones ustedes se van a dar cuenta cómo es que modificamos este tipo de creencias. ¿Listo? Espero haber respondido tu pregunta, Oscar. Bien, vamos a continuar con algunas características de la TCC. A ver, como ya les comentaba, tiene un tiempo limitado en comparación sí de otras corrientes psicoterapéuticas. A ver, yo tengo formación en lo que es la gesta, ¿sí? Entonces sí he notado la diferencia, es muy notable la diferencia en cuanto al abordaje de los problemas, de los trastornos y también en cuanto a la duración.
¿sí? Entonces, cada uno tiene su plus, cada uno aporta muy bien a la terapia, a la psicoterapia de los pacientitos, pero sí vamos a considerar que la TCC tiene un tiempo limitado, ¿está? La evaluación de la TCC, también evaluamos mucho lo que son las conductas problemáticas y que estas conductas problemáticas son el resultado de los antecedentes y los consecuentes. Mariana, no te entiendo. Ok, no hay problema. Esto lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Esto solo es para mencionar de manera general. Y que estas consecuencias, chicos, mantienen lo que es esta conducta problemática. ¿Listo? En muchos casos mantienen también los problemas emocionales. A ver, nosotros vamos a emplear estrategias no solo cognitivas, sino también estrategias conductuales. Vamos a ver ya en la intervención de la depresión, e incluso también de la ansiedad, pero específicamente en la depresión vamos a aprender a realizar lo que es la activación conductual, ¿sí? Y ahí, pues, evidentemente, son estrategias conductuales. Y también vamos a ver estrategias cognitivas a través de la reestructuración. Bien, entonces también, como les decía, reestructuramos lo que son creencias, esquemas y, por lo tanto, las emociones y la conducta. Y como les decía en un inicio, esta psicoterapia es una colaboración entre el terapeuta y el paciente, ¿sí? Por más que nosotros apliquemos herramientas, demos todas las estrategias y el paciente sale de sesión y no practica ello, no vamos a ver avance, ¿sí? Es importante que desde un inicio nosotros podamos tener el compromiso del paciente. Ojo, si bien es cierto, para muchos de estos es nuevo el proceso de la terapia y es comprensible, es válido, también es importante que nosotros desde un inicio le mencionemos el trabajo colaborativo de los dos, tanto él o ella como el especialista. ¿Listo? Y pues yo particularmente siempre, o casi siempre, realizo esta metáfora, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, le digo a mi paciente, es como, por ejemplo, Juancito, una persona X quiere llegar a un peso ideal, ¿listo? Para esto, pues, tiene que hacer ejercicios, comer saludable, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, esta persona va al gimnasio y sabemos que no solo basta con pisar, ¿cierto? El suelo, el piso del gimnasio. ¿Qué es lo que necesita? Necesita hacer ejercicio, necesita obedecer a su entrenador, necesita un nutricionista que le ayude en cuanto a la alimentación, entre otros recursos, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa si es que termina todo su proceso de entrenamiento tal día, sale y comienza a comer comida chatarra, tortas, gaseosas, alcohol, entre otros? ¿Tú crees que esta persona va a llegar a su meta? No, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con terapia. Si nosotros aquí solo pisamos el suelo y no llevamos a cabo, saliendo de la sesión, no llevamos a cabo las herramientas, no vamos a llegar a una meta, ¿cierto? Entonces, de esta forma, le hacemos como el ejemplo de la importancia que tiene la intervención de mi paciente. ¿Listo? Entonces, es que por ahí les funciona la metáfora también. Bien, a grandes rasgos vamos a ver los objetivos de la TCC, que es disminuir el pensamiento disfuncional, incrementar las habilidades del autocontrol, en muchos casos, optimizar la capacidad de la resolución de problemas, que esto también está muy ligado con cómo se ve mi paciente, cómo es su autoconcepto, su autoestima, y fomentar las habilidades sociales. Bien, aquí vamos a ver
el proceso. ¿Qué nos dice la TCC? ¿Listo? La TCC, chicos, nos comenta, nos manifiesta que la situación en realidad es objetiva, ¿cierto? Es algo que nosotros no tenemos el control, es un suceso objetivo. Sin embargo, los pensamientos es la interpretación de este suceso. Es decir, cómo yo interpreto esta situación. Este pensamiento es el que me va a generar emociones agradables o desagradables, no la situación. ¿Listo? La situación es objetiva. Es decir, tanto a Sofía, a Oscar, a Natalia, a Brismar, entre otros, podemos pasar la misma situación, pero el pensamiento va a ser distinto. ¿Sí? Y la forma en cómo cada uno de nosotros interpretamos es lo que esto va a generar la emoción. Y por lo tanto, ambos generan conductas. Y si mi pensamiento desde un inicio fue un pensamiento disfuncional, por lo tanto, la emoción también va a ser desagradable. Y de esta forma, la conducta, hay mucha probabilidad de que esta conducta sea desadaptativa. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo para poder entenderlo mejor. A ver, la situación, ¿listo? A ver, tal persona camina por la calle tras un día de trabajo e inesperadamente se cruza con un conocido y este conocido pues no lo saluda y parece ignorar. Vamos a ver un pensamiento perjudicial. ¿Listo? Entonces, Juancito piensa lo siguiente. ¿Cómo me ha ignorado? Seguro que no le caigo. ¿Qué se cree? Se cree mejor que yo. Seguro me ve como inferior, entre otros. Pensamiento perjudicial. Este pensamiento genera una emoción, en este caso tristeza y rechazo. ¿Sí? Quizás también cólera, frustración, entre otros. Reacción física, que son sensaciones corporales, que sabemos que es parte de, ¿sí? En este caso, un nudo en el estómago, agitación, sudoración, entre otros. Y la conducta. En este caso, Juan se va procurando que esta persona no lo vea e ignora a este conocido. ¿Listo? Este es un pensamiento perjudicial. ¿Listo? ¿Qué otra conducta hubiera tenido en este caso Juan? Probablemente que va y comienza a hablar mal de esta persona, ¿sí? A sus compañeros, que se cree Marcos, porque trata así a la gente, se cree superior a nosotros, entre otros. ¿Bien? Entonces, podemos ver que un pensamiento perjudicial puede llevar a emociones, reacciones físicas y a una conducta también perjudicial. Y vamos a ver ahora un pensamiento favorable. En este caso, Juan piensa que tal persona parecía un poco atareado y que probablemente no se ha fijado en él. ¿Listo? Pues está preocupado, pensando en otras cosas. Sentimiento, quizás cierta incertidumbre, pero más allá no. La acción física, ninguna, o neutral, se siente íntegramente bien. Y la conducta, en este caso Juan opta por acercarse y saludar a esta persona y darle el paso. ¿Listo? Entonces, de esta forma, chicos, podemos ver nuevamente que el pensamiento genera emoción y ambos una o varias conductas. ¿Listo? Hasta aquí. Quiero ver si hay algunas preguntas, dudas. De todas formas, yo voy a estar pendiente al chat si es que por ahí surge alguna consulta. Bien. Entonces, importante que nosotros tengamos la base de esto. ¿Listo, chicos? Para hacer un breve resumen, la situación es objetiva y lo que nos genera malestar en muchos casos es la forma como nosotros interpretamos, es decir, los pensamientos. Y estos ambos generan conductas, es decir, el pensamiento y las emociones. Bien, aquí vamos a hacer un ejemplo, ya entre todos, así que los voy a estar leyendo por el chat. Vamos a ver la situación. Tuve una reunión con mi familia
y mi papá solo atacaba todas mis ideas, pero al final las utilizó todas. ¿Quién le entiende? Bien, esa es la situación que mi paciente ha registrado. Vamos primero con el pensamiento favorable. ¿Qué creen ustedes que a través de esta situación mi paciente, ¿sí?, pudiera tener un pensamiento favorable? A ver, chicos, los leo por el chat. ¿Qué pensamiento favorable puede haber interpretado, puede haber generado mi paciente en esta situación? Emily dice, ¿escucha lo que digo? Sí, ¿no? Puede ser que, bueno, al final mi papá escuchó lo que yo estaba comentando. A ver, ya que mi papá está analizando mis opiniones. Adriana, mi papá confió en mis ideas. Ajá. Sí, ¿no? Podemos decir que, bueno, mi papá al final confió en mis ideas, analizó mis opiniones, ¿no? Y probablemente en un inicio no estuvo de acuerdo, pero a través de su propio análisis, al final, pues, pudo eh, manifestar también mis ideas o ser útil. Ok, toma en cuenta mis ideas, mi padre está atento a mis ideas, quiso ver los resultados y apoyarlo. Así es, Sofía, ¿no? Mi papá las analizó, pero al final le agradó mis ideas. Ok, ¿y qué emoción generaría este pensamiento? Emoción. Alegría, tranquilidad, quizás, ¿no? Calma, alegría, nos dice Nicole, Niurka, tranquilidad, alegría también, alegría, ¿cierto? ¿Y qué conductas hubiera producido, generado el pensamiento y la emoción? Vamos a conducta. Volver a expresar mis ideas, nos comenta Martín. Así es. Quizás también continuar con la conversación normal, ¿cierto? Conductas que podemos observar. Socializar más con el papá. Perfecto. Así es, chicos. Entonces, ahora nos vamos a un pensamiento disfuncional. ¿Listo? Negativo. A ver, ¿qué creen? A ver, acá está Jacqueline, ya rápido nos mandó su pensamiento. A ver, ¿qué pasa con mi papá? Nunca me toma en cuenta, seguro quiere favorecer a mi hermano, siempre es así conmigo, mis pensamientos no valen nada. Ah, excelente, Jacqueline. A ver, Sofía, mi papá nunca le parece bien mis ideas, pero se me critica. Perfecto. No confía en mí, no me entiende, solo me juzga, nunca le parece nada de lo que le digo. Perfecto, chicos. ¿Y emociones? ¿Qué emociones generaría este pensamiento? Alguien no cree en mí, perfecto. Oscar, solo me imita. Ok. Y en cuanto a emociones, rabia, ira, resentimiento, angustia, inseguridad, enojo, tristeza, enojo. Perfecto, chicos. ¿Y conductas? Ira, perfecto. ¿Qué conductas puede generar? Se aísla, ¿sí? Se va de la sala, perfecto. Quedarse callada, salir de su casa o gritar también, ¿cierto? No volver a compartir las ideas.
le deja de hablar. Ujú. Oh, Gabriela, gracias por compartir esta parte de tu vida. Realmente la valoro muchísimo. Imagino que ha sido muy difícil, pero si bien es cierto, a veces los papitos en realidad tienen mucha influencia en nosotros como hijos, ¿cierto? Y a veces no toman conciencia de sus conductas, de sus pensamientos en relación a cada uno de nosotros. Y lamentablemente los hijos son los que se llevan las consecuencias de no haber tenido estos pensamientos más adaptativos. Agradezco mucho, Gabriela, el hecho que hayas compartido ahí. Así es, chicos. Perfecto. Bien, entonces podemos ver pensamiento favorable y pensamiento disfuncional. Espero que eso haya quedado un poquito más claro. Bien, entonces ahora vamos a abordar lo que es la personalidad. Sabemos que esta es un patrón incorporado, ¿sí? Que muestra claramente rasgos cognitivos, rasgos afectivos, rasgos conductuales y que estos persisten por largos periodos de tiempo, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos de que no estamos determinados, sino que las personas podemos llevar un cambio. A ver, ¿qué compone la personalidad? Quizás por ahí ya los estudiantes de psicología lo conocen, colegas, y si no, pues vamos a aprender. El temperamento y el carácter, ¿sí? Ambos componen lo que es la personalidad. Temperamento es lo genético, la herencia, ¿sí? De mis padres, de mi familia, es decir, aquellos rasgos que yo heredo de ellos. ¿Listo? Es genético. Mientras que el carácter se forma a través de las experiencias que uno va a afrontar desde que somos pequeños, ¿sí? Entonces, lo bueno es que en cuanto al componente de a los componentes de la personalidad, es que no nos determinamos solo con la genética, ¿sí? Sino que a través de las experiencias nosotros vamos a ir formando nuestro carácter. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si es que hay un rasgo quizás de timidez en cuanto al temperamento, gracias a mi carácter yo puedo compensar ello, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si es que mis padres son tímidos, entonces es muy probable que yo tenga un rasgo también de mi temperamento que sea tímida, ¿listo? Temperamento. Pero a través de mis experiencias, a través de afrontar ciertos retos, yo puedo compensar esta timidez con mi carácter. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de cambiar este rasgo o de compensar este rasgo a través de las experiencias. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver cómo es que se compone este patrón de la personalidad. Bien, vamos a ver aquí dos tipos, la personalidad saludable y la personalidad no saludable. Bien, en cuanto a la personalidad saludable, la persona tiene esta capacidad para poder relacionarse con su entorno, ¿sí? Pero esta relación con su entorno tiende a ser flexible y adaptativa, ¿sí? No tiene conductas o pensamientos rígidos, sino que está abierto a poder comprender, entender y quizás a veces también compartir con los pensamientos, las conductas, los principios de los demás. ¿No? Las percepciones, las características sobre sí mismo y del entorno son constructivas, es decir, mi paciente o la persona con una personalidad saludable tiene un buen autoconcepto, tiene claro cuáles son sus virtudes, sus cualidades, sus habilidades, pero también tiene claro cuáles son estas oportunidades de mejora, ¿sí? Particularmente no los llamo defectos, porque defectos tiene más un término negativo, limitante, sí, pero a eso se va, ¿bien?
a esto de las oportunidades de mejora que tiene mi paciente. Y no se autocritica, no es muy duro consigo mismo. Qué inútil, qué tonto, no soy inteligente, no merezco ser amado. No, al contrario, ¿sí? Tiene pensamientos constructivos. Y pues sus patrones de conducta también son adaptativas. ¿Listo? Esto en cuanto a una personalidad saludable. Y en cuanto a una personalidad no saludable, la persona afronta las responsabilidades y sus relaciones con rigidez, con conductas desadaptativas. ¿Listo? Y que esto, pues evidentemente les genera en muchos casos les genera ansiedad, malestar, frustración, tristeza, entre otros. Y también la percepción que tienen sobre sí mismos y sobre el entorno son frustrantes. Tienen una crítica muy fuerte. Yo recuerdo que tenía una pacientita de 16 años que era su crítica o su diálogo interior, ¿sí? Es esa vocecita que todos tenemos, era muy demandante, era muy crítica, se decía, yo soy una miserable, realmente yo no merezco vivir, realmente yo no merezco todo lo que mis padres me dan. Y su palabra predominante era, soy miserable. ¿Listo? Entonces, esta percepción de sí misma, trabajamos mucho en lo que era su diálogo interior, y ustedes también, chicos, ¿no? Ustedes también pregúntense, ¿cómo es un diálogo interior? ¿Qué se dicen a sí mismos? Todos tenemos un diálogo interno, ¿sí? Es esa vocecita que a veces no es tan buena como nosotros, ¿no? ¿Qué te dices cuando te equivocas? ¿Qué te dices cuando no hacemos algo bien? ¿Te premias, te dices cosas bonitas cuando tienes éxito? ¿O cuando también quizás por ahí un fracaso, quizás por ahí un error? ¿Sí? Entonces sí es importante que nosotros también evaluemos eso, ¿sí? ¿Cómo es que va nuestra voz interna? Y bueno, en caso de la personalidad no saludable, sus patrones de conducta tienen pues efectos perjudiciales para la salud, ¿no? Por ejemplo, no merezco ser amada, no merezco que las personas me quieran y por lo tanto yo tampoco me quiero, ¿no? Y me autodestruyo. Muchas personas se autolesionan, muchas personas consumen excesivamente lo que son sustancias tóxicas, sustancias como drogas, alcohol, entre otros. ¿Sí? Y que esto pues son perjudiciales para la salud. A ver, Janice. Sobre el temperamento, sí. Si en caso una persona en su infancia sufrió maltrato, tanto psicológico pasando años, ¿cómo sería? Sí. Ahí se tendría que hacer toda una evaluación, ¿sí? Porque es muy probable que su personalidad tienda a no ser saludable. ¿Listo? Tienda, posibilidad, ojo, siempre hablemos con posibilidad, porque pues se tendría que conversar netamente con esta persona para poder ver qué maltrato sufrió, cómo es que este maltrato ha marcado emocionalmente a esta persona, qué pensamientos tiene esta persona, probablemente tenga pensamientos autodestructivos, probablemente tenga pensamientos de no merecimiento, probablemente también tenga ideas irracionales o distorsiones cognitivas, y su carácter va a depender mucho, ¿no? Puede ser un carácter aislado, o puede ser un carácter que tienda a lo que es al agresivo, ¿sí? Entonces, se van a dos extremos, ¿sí? O me aíslo, o soy asocial, o antisocial en muchos casos, o dependiendo mucho de cómo es que esta persona ha afrontado, porque también pasa, y tengo pacientes, de que han tenido una infancia muy dura, pero a pesar de esto, ellos han tratado de no seguir con estos patrones, ¿sí? Y acuden a consulta, porque hay patrones que no saben cómo modificarlo.
Y eso es válido, porque han vivido constantemente en una situación hostil, ¿sí? Ganar la confianza, así es, eso es importante. Y eso lo vamos a ver ya en evaluación, Oscar, el rapport, ¿no? Es decir, yo procuro, los psicólogos procuramos de que cuando viene el paciente pueda sentirse seguro, que esté en un lugar seguro, que esté en un lugar donde pueda ser él, donde pueda expresar lo que quiera decir y que no la vamos a juzgar. Nosotros no podemos decir, ay, pero por eso te sientes así. Ay, pero ¿cómo has hecho esto? No, tenemos que ser empáticos, validar su emoción, ser de contención en muchos casos, ¿no? Y ganar la confianza para que el paciente pueda abrirse. Y en muchas ocasiones a ustedes les va a pasar, o ya les ha pasado quizás, de que demoramos hasta 2 sesiones para que el paciente entre en confianza. Y está bien porque tiene una resistencia y detrás de esa resistencia probablemente haya sufrido de rechazo, probablemente haya sufrido de comentarios negativos, entre otros. Bien, a ver, Carolina, mi papá también era muy exigente y flexible, me sentía presionada, pero fuimos con el psicólogo, del tiempo cambió de actitud. Así es, poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces, y también me ha pasado que los padres, sabemos que dentro de sus estrategias hacen lo posible para poder educar, dentro de sus estrategias, ¿sí? Pero cuando ya hay otra persona externa en la familia, objetiva, eh, que es pues especialista en este tipo de casos, ya comienzan a tener otra visión que antes no la tenían. ¿Por qué? Porque tal persona, en este caso la psicóloga Carolina, ayudó a que tu papá tenga otra visión y no solo la de él, la de sus propias, con sus propios recursos, con sus propias estrategias. Y eso pasa muchísimo. E incluso hay papitos que me dicen, ya, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo yo puedo ayudarlo en casa? ¿No? Porque tienen toda esa predisposición a poder cambiar. Hasta incluso se echan la culpa. Me pasa muy seguido, que por mi culpa es así, y pues en este caso validamos mucho el sentir, pero no el pensamiento, ¿no? Entonces, también en muchos casos, cuando trabajamos con adolescentes, con niños, tenemos que trabajar también con los papitos, ¿sí? En un trabajo en conjunto. Entonces, de esta forma nosotros vamos poco a poco a llevar lo que es el proceso de terapia. A ver, chicos, vamos con los tipos de comportamientos. Según la expresión, tenemos abiertas y encubiertas. Según la TCC, abiertas son comportamientos que son observables, como correr, fumar, saltar, cantar, entre otros. Y las encubiertas son comportamientos que no se ven de manera directa, ¿sí? Según la TCC, que son creencias, pensamientos y sentimientos, ¿sí? Son comportamientos, entre comillas, encubiertos según su funcionalidad. Estos hay funcionales y disfuncionales, lo que les comentaba. Funcionales que se ajustan al sentido común y a las normas. ¿Listo? Y que estas tienden a ser beneficiosas, tanto para sí mismo como también para la sociedad. Y disfuncionales que van en contra de las normas y puede ser perjudicial para los demás como también para sí mismo. En cuanto a su frecuencia, tenemos excesos de conductas, debilitamientos conductuales y déficits conductuales. ¿Listo? Esto ustedes van a ver mucho en depresión, e incluso también en ansiedad o en otros tipos de trastornos. ¿Listo? En cuanto a excesos conductuales, son comportamientos que ocurren con mucha frecuencia y que estos son disfuncionales, ¿sí? Con alta frecuencia disfuncionales. Por ejemplo, el consumo de alcohol excesivo, ya llegando a una adicción, el consumo de drogas, ¿listo? Son excesos conductuales. Debilitamientos conductuales son comportamientos que ocurren en baja frecuencia, pero estos son funcionales, ¿sí? Son debilitamientos conductuales.
Y déficit conductual son comportamientos que no están dentro del repertorio a pesar de que son funcionales. ¿Listo? Entonces, excesos conductuales es cuando hay una alta frecuencia de comportamientos disfuncionales. ¿Bien? Debilitamiento conductual es una baja frecuencia de comportamientos funcionales, saludables. Y el déficit conductual, como bien dice su nombre, son comportamientos que no están dentro del repertorio a pesar de que son comportamientos funcionales. Listo, vamos a ver lo que son modelos de la terapia cognitiva, en este caso conductual, ¿sí? Terapia conductual. Vamos a ver el condicionamiento clásico, que es básico en la terapia conductual de Iván Pavlov. Por ahí ustedes ya lo conocen, quizás no, o quizás recién lo van a conocer, ¿bien? Iván Pavlov hablaba mucho acerca del aprendizaje asociativo a través del condicionamiento. ¿En qué consistía esto? Consistía en que antes del condicionamiento, él le presentaba la comida, ¿sí? Al perrito, que ese sería un estímulo incondicionado. Incondicionado, ¿por qué? Porque todavía no se ha dado el condicionamiento para realizar el aprendizaje asociativo, ¿sí? Entonces, se le presentaba al perrito la comida y por lo tanto el perrito salivaba, ¿listo? Y esta salivación es una respuesta incondicionada. ¿Por qué incondicionada? Porque todavía no se dio el condicionamiento, es decir, el aprendizaje asociativo, ¿listo? Ok, después le presentaba la campana, ¿sí? El sonidito de la campana. Este es un estímulo neutro. ¿Por qué neutro? Porque no genera una respuesta al perrito, es decir, no hay la salivación. ¿Bien? Y vamos ahora con el condicionamiento, ¿sí? En este caso, Pablo le presentaba lo que es el sonido de la campanita junto con la comida, ambos. Y esto es el condicionamiento. ¿Listo? Entonces, durante el condicionamiento le presentaba la campanita y la comida. Y esto generaba que el perrito pues salir, ¿sí? Que sería la salivación, la respuesta. Aquí, ¿qué hizo el perrito? Asoció, aprendizaje asociativo, asoció la campana, el sonido de la campana con la comida. Y podemos ver que después del condicionamiento le presentaba solo la campanita y como mi perrito ya asoció campana con comida, generaba una respuesta condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque ya se dio este aprendizaje asociativo, este condicionamiento, que sería la salivación. ¿Listo? Entonces, de esta forma, Iván Pavlov hablaba o comentaba acerca del aprendizaje asociativo con el condicionamiento clásico. ¿Listo? Vamos a ver los principios del condicionamiento de Iván Pavlov, que es el condicionamiento clásico. Tenemos el principio de adquisición. Ahora, Mariana, ¿para qué me va a servir esto? Ustedes se van a dar cuenta que poco a poco ello sirve, no solo para abordar lo que es depresión, ansiedad, sino también mucho para lo que es el aprendizaje con los niños o incluso también con los adolescentes o adultos, ¿ya? Entonces, el principio de adquisición. En este caso, el sujeto va a emparejar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, ¿sí? Entonces, este principio nos dice que cuanto mayor sea el número de emparejamientos, es decir, la comida con la campanita, mayor es la probabilidad de que se produzca la respuesta condicionada, es decir, la salivación. ¿Bien? Ese es el principio de adquisición. El principio de discriminación. Se dan respuestas específicas a estímulos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
necesitamos diferenciar entre el perro que me mordió y el resto de perros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? De que si un perrito me mordió, no quiere decir que todos también me van a morder, sino que tenemos esta capacidad de poder diferenciar entre un estímulo original, que serían los perros, y el estímulo con características emocionales, que en este caso sería el perro específico que me mordió y que pues me asusté, me dio miedo, me dio temor. ¿Bien? Ese es el principio de discriminación. El principio de adquisición. Y antes de pasar aquí, ustedes se van a dar cuenta que en muchos casos este principio de discriminación no se da en los pacientes, ¿sí? Y por lo tanto generalizan. Todos los perros son malos, ¿no? Incluso los pequeñitos, los pequeños, ¿no? Todos los perros son malos, todo, siempre, siempre o nunca, nunca, ¿sí? Principio de discriminación. Entonces, ahí vamos a ver qué principio mi paciente está manifestando. Listo. El principio de adquisición es la respuesta a estímulos similares. Por ejemplo, una vez que el perro ha aprendido la salivación con el sonido de la campana, producirá salivación con otros sonidos similares. No necesariamente el sonido de esta campana específica, sino otros instrumentos que también generen un sonido similar. ¿Listo? Y el principio de extinción, que considera que si un estímulo condicionado no va acompañado de vez en cuando del estímulo incondicionado, la respuesta desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tocamos la campanita repetida veces junto con la comida, entonces el perro en este caso va a desaprender esta conducta, que sería la salivación. ¿Listo? Entonces, ese es el principio de extinción. Y este principio de extinción se utiliza mucho con niños. ¿Sí? Y bueno, no sé, como les decía, si están también en el curso de TCC niños y adolescentes, pero vamos a ver que muchas de las herramientas que se utilizan usamos el principio de extinción. Bien, en el condicionamiento operante ya dado por Skinner, también trabajaba, en este caso, Skinner trabajaba mucho con lo que son las consecuencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, en su cajita, esta ratita presionaba el pulsador y por lo tanto aparecía alimento en el distribuidor. Entonces, ¿qué asoció la ratita? Que si él pulsa esto, entonces va a tener comida. Por la consecuencia, aprendió tal conducta. ¿Listo? Entonces, si yo aprieto, entonces voy a tener comida. ¿Y cómo es que aprendí esto? Por la consecuencia que produjo o se generó por la conducta. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los principios de este condicionamiento operante? El reforzamiento. Y esto es es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Es que por ahí hay preguntas también en las escribo para poder resolverlas. Reforzamiento, ¿sí? ¿Qué es el incremento en la frecuencia de una respuesta? Incremento en la frecuencia de una conducta. Cuando le siguen ciertas consecuencias. Recordemos que el condicionamiento operante trabaja mucho con las consecuencias. Y tenemos reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. ¿Listo? Reforzamiento positivo es cuando nosotros le presentamos, ¿sí? Le presentamos al paciente o a la persona algo agradable, ¿sí? Le presentamos al paciente un estímulo para que su conducta incremente en cuanto a frecuencia, ¿sí? Y el reforzamiento negativo es cuando nosotros retiramos un estímulo desagradable después de haber realizado una conducta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que en el reforzamiento positivo nosotros le vamos a presentar, le vamos a dar,
¿sí? Un estímulo para que la respuesta incremente. Y en el reforzamiento negativo nosotros le vamos a quitar un estímulo aversivo, desagradable, para que también la conducta incremente. ¿Listo? Algunos tipos de reforzadores positivos que ya podemos quizás conocer son los reforzadores sociales, como los elogios, las expresiones verbales y no verbales, tales como buen trabajo, abrazar, muy bien, estás haciendo increíble, entre otros reforzadores sociales. Reforzadores materiales son recompensas reales, físicas, tales como juguetes, dinero, fichas, ¿no? En la economía de fichas para los niños, entre otros. Reforzadores primarios en realidad son básicos para las necesidades básicas, tales como la comida, la bebida, entre otros. Y los reforzadores de actividad, en el cual se le da al paciente, se le permite realizar actividades preferidas, ya sea de manera individual como también de manera social. ¿Bien? Entonces, estos son reforzadores positivos que van a ayudar a mi paciente a poder incrementar esta conducta deseada. ¿Sí? Y los reforzadores negativos. ¿Bien? Por ejemplo, descolgar el teléfono para escapar del sonido incómodo. ¿Sí? ¿Ese sería un reforzador negativo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos eliminando el sonido incómodo. ¿A través de qué? A través de descolgar el teléfono. ¿Sí? Eliminamos el estímulo. A ver si, ¿sí? Recordando que el reforzador negativo es cuando nosotros quitamos. ¿Ya? A ver, aquí, por ejemplo, vomitar tras un atracón para reducir la ansiedad y la culpabilidad. También. ¿Sí? A través del vómito eliminamos lo que es la ansiedad y la culpabilidad. Eliminamos este estímulo aversivo, desagradable, a través del vómito. ¿Bien? Por lo tanto, esto refuerza mucho la conducta en los casos de TCA. O de los problemas o de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? TCA. Bien, hemos visto los modelos conductuales. ¿Listo? Ahora nos vamos con los modelos cognitivos, de la terapia cognitiva. Y el famoso TREC, es decir, la terapia racional emotiva conductual de Ellis. ¿Qué nos dice Ellis? Que los eventos en sí mismos no causan nuestras emociones, lo que les decía en un inicio, sino las interpretaciones y creencias que nosotros realizamos ante este evento. ¿Sí? También nos comenta que los pensamientos, las emociones y las conductas no son aisladas, no, sino que se asocian y estas se superponen significativamente, como ya lo hemos visto. Mi pensamiento genera una emoción y esto genera una conducta. Se superponen, ¿sí? Estos tres significativamente. Entonces, esta terapia, la TREC, busca ayudar a pensar de manera más racional, ¿sí? Una manera más flexible, adaptativa. Y por lo tanto, sentir y actuar de manera más saludable. ¿Listo? Entonces, Ellis, que es propio de la terapia racional emotiva conductual, estaba convencido de que nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras formas de pensar influyen en las emociones y por lo tanto en los comportamientos. ¿Listo? Ahora, todos, chicos, todos tenemos creencias y que algunas de estas nos van a generar malestar emocional. ¿Por qué? Porque son desadaptativas y son las creencias irracionales, que ya lo hemos visto. ¿Listo? Les voy a enviar el material. ¿Y cuál es el objetivo entonces de esta terapia racional emotiva conductual? Modificar los núcleos cognitivos, es decir, modificar las creencias irracionales, que esto perturban a mi paciente. ¿Bien? Esto es la terapia racional emotiva conductual.
Aquí tenemos las creencias irracionales. Ya yo les voy a estar enviando el PDF. Por cuestiones del tiempo no lo vamos a ver cada uno, pero ahí tienen el material para que le puedan dar una leída. Por ejemplo, la emoción negativa insana, no negativa, pero sí insana la ansiedad. ¿Listo? ¿Cuál es la creencia irracional asociada? Por ejemplo, he estudiado mucho para este examen, no debería bajo ningún concepto suspender. Si esto ocurre, sería algo terrible. Bien, esa es una creencia irracional asociada. La emoción negativa sana sería la preocupación. ¿Sí? No la ansiedad, sino la preocupación. Y una creencia racional asociada sería, he estudiado mucho para este examen, espero no suspender, porque sería mala suerte. ¿Listo? Aquí podemos ver que sería algo terrible, ¿sí? Y eso pasa mucho en los adolescentes. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Y en este caso yo les digo, a ver, ¿qué es lo peor que le podría pasar a otras personas? Y comienzan a enumerar o a escribir. Entonces, es lo peor en realidad que te podría pasar en la vida, ¿no? Y ya mi paciente dice, no, en realidad hay cosas peores que pueden pasar. Entonces, ya comenzamos a modificar esta creencia irracional a una creencia racional. Pero esto, chicos, lo vamos a ver de manera más detallada en las próximas sesiones. ¿Listo? A ver, vamos a ver demandas como el yo debo, otros deben y el mundo debe. ¿Sí? Por ejemplo, en uno mismo, debo de hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Esa es una creencia irracional, una demanda del yo debo de. ¿Sí? Yo debo, y si no lo hago, me siento mal, me siento un fracaso. ¿Listo? De los demás deben de actuar de forma agradable, considerada y justa. También es una creencia irracional, porque ¿qué pasaría si una persona no actúa de forma agradable, no actúa de forma justa? Me va a generar malestar, porque yo tengo esta creencia que los demás deben, sí o sí deben de hacer esto. Y el mundo debe, por ejemplo, la vida me tiene que poner, me tiene que o debe de poner las oportunidades para que yo pueda cumplir mis objetivos. Y sabemos que no es así, ¿cierto? Sabemos que si es que la vida no nos pone la oportunidad o la oportunidad no nos toca la puerta, no es que vamos a conseguir los objetivos. Sabemos que nosotros tenemos que ir, ¿no? Y buscar las oportunidades. ¿Listo? Entonces son demandas que en muchos casos los pacientes tienen. Mucho, es muy notorio. En algunos casos nos van a decir como yo debo, yo tengo, los otros tienen, ¿no? Y ya poco a poco lo vamos a ir eh, identificando. A ver, por ejemplo, vamos a hacer una actividad, ¿ya? Lo vamos a apresurar un poquito porque el tiempo ya nos está ganando. Las demandas sobre uno mismo. Vamos a identificar. Si una persona quiere, puede ser feliz bajo cualquier circunstancia. Esta sería una demanda sobre uno mismo, sobre los otros o sobre el mundo. ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos. Si una persona quiere, puede ser feliz bajo cualquier circunstancia. ¿Sería una demanda sobre uno mismo? ¿Sería una demanda sobre los demás? ¿O una demanda sobre el mundo? ¿Qué creen? Sería una demanda sobre los demás, ¿cierto? Si una persona está hablando de otros, ¿listo? Necesito ser amado por todos. Necesito ser amado por todos. Sería una demanda sobre yo necesito. Así es, Nicole, sobre uno mismo. Y a ver, el último, ¿ya? La vida debe de darme las oportunidades. La vida debe darme las oportunidades sobre el mundo, así es, Luis Alberto. Sobre el mundo. Bien, entonces estas tres demandas nosotros vamos a ir identificando durante el proceso de intervención.
Aquí tenemos una creencia irracional también, que es una necesidad extrema para el ser humano, el ser amado y aprobado, que ya lo hemos visto porque es irracional, ¿sí? Porque no todos somos amados por los demás, ¿sí? Va a haber personas que no necesariamente nos tienen que amar o nos tienen que aprobar, ¿ya? El ABC es de Ellis. Yo les voy a estar compartiendo este PDF donde el paciente o la persona tiene que registrar lo que es el evento, es decir, la situación, qué pasó, qué pensamientos tuvo en ese evento, en este suceso, qué emociones sintió de la escala del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo, y qué conducta tuvo. Por ejemplo, evento. Mis amigos me dijeron para salir a una reunión. ¿Listo? Esta es la situación. Pensamiento automático. Voy a pasar el ridículo si es que hablo porque voy a tartamudear y nadie va a querer hablar conmigo. Ese es un pensamiento automático. ¿Listo? Emociones. Ansiedad en un nivel 9. Y también miedo en un nivel 9. ¿Listo? Emociones. Y las conductas. Le dije a mi amigo que estoy ocupado y que no podré ir. Es una conducta evitativa. ¿Por qué? Porque está evitando ir a una reunión con la finalidad de no sentir ansiedad, miedo y con la finalidad de que supuestamente, entre comillas, no pase lo que mi pensamiento me dice. ¿Listo? Entonces, este es un ABC que ustedes poco a poco van a ver por qué sirve en las próximas sesiones, ¿ya? Porque es funcional esta herramienta. A ver, vamos a ver con relación a la terapia cognitiva de Aaron Beck, ¿sí? Es diferente Ellis con el Beck, aunque se relacionan, pero cada uno tiene su terapia, su modelo, ¿sí? Entonces, lo mismo decía Beck, ¿no? Que la percepción que nosotros tenemos de los eventos generan emociones y conductas, ¿sí? Entonces, una situación en sí misma no determina lo que uno siente y por lo tanto la conducta, sino las interpretaciones que nosotros realizamos. Entonces, ¿qué decía Beck? El evento objetivo, ¿sí? Y el pensamiento automático. Y esto generaba una respuesta emocional en cuanto a las emociones y una respuesta conductual. Entonces, Beck decía que dentro de los pensamientos automáticos tenemos distorsiones cognitivas. Y debajo de las distorsiones cognitivas tenemos creencias intermedias. Y debajo de estas creencias intermedias tenemos creencias nucleares. ¿Bien? Pero Mariana, ¿yo cómo voy a llegar a mi creencia nuclear? De esta forma. ¿Sí? A ver, vamos a definir primero qué es un pensamiento automático. Son creencias que están en un nivel cercano a la conciencia. ¿Sí? Es lo que pensamos. ¿Qué pensé en esta situación? Las distorsiones cognitivas son percepciones distorsionadas, ¿sí? Que generan una respuesta emocional también desagradable. Las creencias intermedias son creencias que están en un nivel un poco más profundo. Y aquí, en estas creencias intermedias, nosotros vamos a ver actitudes, reglas y presunciones. ¿Sí? Estos 3 puntos vamos a identificar para decir que es una creencia intermedia. Y finalmente las creencias nucleares, que son más profundas, que tienden a ser rígidas y se generalizan en exceso. ¿Bien? Y estas creencias nucleares tienden a ser más sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el mundo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo yo puedo identificar el primer nivel, el pensamiento automático? Con estas preguntas, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Sí? ¿Qué estabas pensando en este momento, en esta situación en particular? ¿Sí? Esta es la pregunta fundamental para que nosotros podamos identificar pensamientos automáticos. ¿Sí? Estas son fugaces y son conscientes. ¿Bien? Creencias intermedias, es decir, las creencias intermedias. ¿Cómo yo voy a llegar a esta creencia intermedia? Con la pregunta, ¿qué significa para ti? ¿Sí?
A ver, como les decía, para que yo diga que esto sea una creencia intermedia, tiene que ser una regla, una actitud o una suposición. ¿Qué son reglas? Esto. Tengo que, debo de. Son normas que la persona se autoimpone. Por ejemplo, siempre debo de ser sobresaliente en todo lo que hago. Siempre debo de ser. Es una regla. ¿Listo? Actitudes, que son las valoraciones o evaluaciones. Por ejemplo, es terrible que ellos no me escuchen. Es horrible ser impuntual. Es una valoración. Y normalmente dicen es terrible, es horrible, no lo puedo soportar, entre otros. Suposiciones, ¿sí? Pueden ser suposiciones positivas o negativas. En este caso, si lo hago perfecto, entonces podré ser reconocido. Si no trabajo mucho, entonces voy a fracasar. ¿Listo? Aquí podemos ver si entonces, estas suposiciones, si no, entonces. ¿Listo, chicos? Entonces, en este caso, las creencias intermedias, vamos a ver reglas, actitudes y suposiciones. Bien, aquí no nos da el tiempo, quizás la próxima semana lo vamos a tocar, porque el tiempito ya nos está ajustando. Si es que hay alguna duda o consulta, chicos, por favor me hacen saber a través del chat para poder ver si es que estamos comprendiendo bien. ¿Listo? A ver, nos pasamos a las creencias centrales. ¿Listo? En cuanto a las creencias centrales son positivas y negativas. ¿Bien? Son creencias, nucleares acerca de uno mismo, de los otros y de los demás. ¿Y cómo yo puedo reconocer que es una creencia central? Soy capaz, sí, por el soy, valgo la pena, es una creencia acerca de mí misma, soy un ser funcional, soy suficiente y puedo hacer bien las cosas. Son creencias positivas. Creencias centrales negativas, por ejemplo, soy inútil, soy débil, soy inadecuado, soy incompetente, soy un fracaso, entre otros. Estos son creencias positivas y creencias negativas nucleares. ¿Bien? A ver, vamos a ver en este caso este ejemplo. Pensamiento automático. No soporto que mis amigas me critiquen. ¿Listo? Este pensamiento mi paciente registró en su ABC. ¿Bien? Ok. Y le preguntamos a este paciente, ¿qué es lo que te molesta tanto cuando tus amigas te critican? ¿O qué significa para ti que tus amigas te critiquen? Pasamos a creencia intermedia, que son chismosas e injustas porque me critican por cosas que no son. Y cuando alguien te critica, te rechaza. ¿Listo? Creencia intermedia. Pasamos a la creencia central a través de la pregunta, ¿qué sientes o piensas cuando te rechazan? Que no soy suficiente. Creencia nuclear de sí mismo. Bien, entonces aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a poder identificar la creencia intermedia y la creencia central. ¿Cómo yo identifico la creencia del pensamiento automático? Con la pregunta, ¿qué pensé en ese momento? Creencia intermedia, ¿qué significa para mí tal cosa? Creencia central, ¿qué pienso cuando me rechazan? ¿Qué pienso cuando me critican? Entre otros. ¿Listo? Aquí tenemos los errores del pensamiento, que son las distorsiones cognitivas. Bien, yo también les voy a estar pasando el PDF de las distorsiones cognitivas para que ustedes lo tengan a la mano y puedan ver cuáles son. ¿Ya? Les voy a estar pasando este PDF, que son las distorsiones cognitivas. Y bueno, ya vamos a culminar, chicos, con la triada cognitiva de la depresión. Bien, a ver, es como una introducción para ya abordar la próxima sesión, que es ya netamente de depresión. Y en la depresión ustedes van a ver la triada cognitiva. ¿Qué es la triada cognitiva?
de mi yo, de los otros y de la vida, del mundo. ¿Está? Entonces, esta triada cognitiva consiste en 3 patrones de pensamiento, ¿sí? Y que estos inducen a la persona a considerarse a sí mismo, a su futuro y sus experiencias de un modo negativo, ¿sí? Y que esto, pues evidentemente, van a influenciar en sus emociones, en su conducta y a nivel fisiológico. La triada cognitiva. ¿Qué piensa mi paciente que tiene depresión sobre sí mismo? En muchos casos es una gran autocrítica, ¿no? Baja autoestima. ¿Qué piensa mi paciente acerca de su futuro? En muchos casos tienen mucha desesperanza. Y de sus experiencias. ¿Qué piensa de sus experiencias? Y pues también en muchos casos es de modo negativo. Y que esto, como ya lo hemos visto, esta percepción, estos pensamientos, generan emociones desagradables como la tristeza, desmotivación, desánimo, entre otros. Y generan conducta, aislamiento social, abandono del cuidado de sí mismo, entre otros. Y en cuanto a la respuesta fisiológica, vemos el trastorno del sueño, la pérdida o aumento de peso, la fatiga, entre otros. ¿Listo? Esta es la triada cognitiva. A ver, vamos a ver la visión negativa de sí mismo. En este caso, las personas se miran desgraciado, torpe, enfermo, con poco valor, ¿sí? Y a veces los pacientes se refieren de esta forma: nadie me quiere, soy feo, soy mala persona, entre otros. Atribuye las experiencias desagradables a un defecto suyo. Esto sí es a veces es muy explícito, ¿no? Por ejemplo, es un castigo de Dios por ser tan mala persona. O tengo tan mala suerte que esto me pasa, soy un tonto y me lo merezco. Por un defecto suyo, por algo que ellos consideran como defecto, atribuyen las experiencias desagradables. Me pasa esto porque yo soy eso. ¿Listo? También los pacientes creen que a causa de estos defectos tienden a ser inútiles y por lo tanto carecen también de valor. Esto es muy común, chicos, muy común. Incluso no solo en personas que tienen depresión, sino en personas que tienen baja autoestima, entre otros. La visión negativa acerca de las experiencias, ¿listo? En este caso, el mundo hace demandas exageradas y le presenta obstáculos insalvables. Por ejemplo, todos en el trabajo me odian. La vida es insoportable para mí. Es un pensamiento irracional, pensamiento disfuncional. También interpretan sus interacciones con el medio en términos de derrota o frustración. Esto es muy común también, ¿no? O mi novia me presta atención o está pensando en dejarme. ¿Sí? Términos de derrota. O apruebo con la máxima nota el examen o soy un fracasado o soy inútil. ¿Listo? En términos de derrota. Y finalmente, sí, ya para terminar, la visión negativa acerca del futuro. Es decir, las personas anticipan que las dificultades o sufrimientos actuales continuarán de manera indeterminada. ¿Sí? Por ejemplo, nunca estaré bien, muy común, ¿no? Siempre estaré mal o las cosas cada vez están peor. O incluso también me ha pasado en los pacientes que cuando las cosas están yendo bien, ellos me dicen, esto no va a durar mucho, porque ya yo siento que viene algo malo en mi vida. ¿Sí? O también cuando piensan hacerse cargo de una tarea en el futuro, ellos pues inevitablemente tienen expectativas de fracaso. Por ejemplo, alguien de una entrevista de mi trabajo, bueno, alguien va a ir a una entrevista de trabajo y ya piensa de que lo van a rechazar y que por lo tanto se va a sentir humillado. ¿Sí? Entonces, estos pensamientos acerca de sí mismo, acerca del futuro, acerca de las experiencias, es muy común en las personas que tienen depresión o incluso a veces en las que no tienen depresión, pero lamentablemente presentan esto.
¿Listo? Aquí tenemos la bibliografía, chicos, para que ustedes puedan tener mayor información, donde también se ha podido obtener lo que hemos visto el día de hoy. A ver, creo que aquí vamos a resolver esta pregunta, ¿ya? Para finalizar la sesión de hoy. A ver, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer los docentes si nos enteramos que estudiantes tienen ansiedad y depresión? Como prueba de eso es que hace cortes en los brazos, eso cada vez. Así es. Esto de los cortes de los brazos en los adolescentes es muy común, ¿sí? Entonces, detrás de los cortes, ¿qué pasa? Que detrás de estas autolesiones, los pacientes desfogan su dolor emocional a través del dolor físico. Compensa, ¿sí? Entonces, es muy probable que tenga problemas emocionales. En este caso, en primer lugar, es importante derivar a un especialista, ¿sí? Importante que como docente podemos derivar a un especialista para que realice todo lo que es la evaluación y el proceso de intervención junto con los padres de familia. Como docente, sí conversar con ellos, ¿sí? Conversar, ver en qué dentro de mis posibilidades puedo ayudar, ¿no? Si es que por ahí tiene algún tipo de ansiedad, incluso con los cursos o con los amigos o las relaciones interpersonales, dentro de la posibilidad como docente, ¿cómo podemos ayudar? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita, en este caso, el adolescente? ¿Sí? Pero en primera instancia, Elisa, yo sí considero sumamente importante porque ya hay una lesión que pueda acudir a terapia. Listo, a ver. Y en niños de nivel inicial, Noeli. En el caso de los niños de nivel inicial, ¿a qué te refieres, Noeli? Ajá, los cortes, así es, Elisa, los cortes los calma. Sí, entonces, aquí en clases, primero identificar la frecuencia de los cortes dentro de clases, ¿no? Si es que lo hace dentro de clases, entonces sacar, es decir, retirar a esta persona en el baño. Entonces, realizar un seguimiento, ¿no? Si es posible realizar un seguimiento para evitar que en este caso el adolescente, realice este tipo de cortes, porque ya está yendo en contra no solo de su integridad emocional, sino también integridad física. Realizar el seguimiento, quizás para ahí preguntar un poco acerca por qué lo realiza, qué es lo que le está doliendo, qué necesita, qué siente, ¿sí? Entonces sí es importante, chicos, que esto dentro de lo que podemos identificar qué factor predisponente está haciendo que este adolescente se corte. Probablemente sean problemas de casa. ¿Sí? Como trabajo, ok, puedes hacer, Lisa, en lo que es la psicoeducación hasta cierto punto, ¿sí? De las consecuencias con ellos, si es que hay varios, ¿sí? Entonces, de las consecuencias, de cómo pueden abordar adecuadamente o cómo pueden manejar sus emociones, porque eso más que todo es emocional. Entonces, quizás por ahí algún taller realizar de emociones, de cómo gestionar las emociones, darles alternativas de gestión emocional. También, si es de manera individualizada, como te digo, hacer un seguimiento, ver la frecuencia, qué factores predisponentes, entre otros. Pero sería dentro de las clases ello. ¿Listo? Listo, chicos. Los demás temas, ¿a qué te refieres, Elisa? Ok, a ver, mientras que vas escribiendo tu pregunta, voy cerrando lo que es ya la sesión,
porque nos estamos pasando más del tiempo previsto. Agradecerles, chicos, por todo el día de hoy. Espero que se lleven un buen aprendizaje. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la clase del día de hoy. Excelente, como siempre. De igual manera, chicos, gracias a ustedes por haber participado en clase, por estar muy atentos a ello. Vamos a tener un sorteo en este momento. El sorteo que se va a realizar